Ok. Entonces, como te iba diciendo, sí, las bases lipídicas son muy importantes porque nos van a ayudar a mantener un estado conformacional o nos van a propiciar el cambio o no. Ujú. Entonces, todo lo que le agregamos a la membrana o cómo va a estar compuesta con nuestra membrana, tiene que ser lo más fiel posible a la, eh, pues a la información que haya sobre tu proteína. Ujú. Sí. Entonces, ahí te tienes que basar en la literatura, cómo se comporta y todo. A veces no se sabe, entonces a veces dices, ok, voy a modelarla, voy a hacer una membrana clásica, y ya, ¿no? Entonces va a depender con, y sí se puede publicar, ¿eh? O sea, no necesariamente es, si la hago en la membrana clásica, ya no sirve mi trabajo, no. Simplemente es mejor que sea clásica agregar cosas que no existan, ¿no? Ajá. Entonces ya en el artículo, pues tú describes qué membrana fue la que utilizaste y todo, y cómo, qué, por ejemplo, qué composición es y todo, pues para que sepan las condiciones en las cuales estás evaluando, ¿no? Entonces, tampoco, si hay información de tus drafts, de tus bases empíricas, se agrega. Si no, no. Se hace una membrana clásica y con eso se estudia. Ujú. Ok. Entonces, eh, es importante saber si es monómero, dímero, oligómero, si es homo o hetero, ¿no? O sea, si es un dímero formado por la misma cadena o es un dímero formado por cadenas diferentes, ¿no? Ajá. Lo cual también es importante. Por ejemplo, las proteínas del complejo principal de histocompatibilidad, MSH1 o MSH2. MSH2, la cavidad donde los péptidos sí, los péptidos extraños de parásitos, microorganismos, se identifican, está formado por dos cadenas, pero esas dos cadenas no son diferentes, ¿no? Sí. Entonces, el entender cómo funciona, ¿no? Correceptores o factores iones también son importantes porque eso nos va a ayudar primero a tener un espacio, ¿no? Eh, Va a haber algo ahí que va a evitar que se une en otra región, ¿no? Porque va a haber algo ahí, ¿no? Pero también muchas proteínas pues van a ser estabilizadas por otros cofactores. La Ajá. interacción va a cambiar, ¿no? O correceptores. Entonces los cofactores pueden ser, por ejemplo, el grupo hemo, Ajá. ¿no? De los citocromos, pues está el grupo hemo, está la cisteína y tal vez la catálisis no la lleva el grupo hemo, pero sí acelera que la catálisis sea mucho más rápido, ¿sí? Entonces, si necesitamos saber información de los cofactores, si hay correceptores, si hay iones, qué iones son los que se utilizan o se requieren para la estabilidad de la proteína, para alguna actividad, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento lo podemos revisar incluso pues en la base de datos, ¿no? En esta base de datos, como ya has visto, hay muchísima información, ¿no? Y glicosilaciones, modificaciones, por ejemplo, bueno, aquí no aparece incluso no solamente tienes glicosilaciones, sino tienes modificaciones en algunas serinas, Ajá. treoninas, entonces también esto es importante revisarlo, ¿no? Mm. Y bueno, aquí hay una sección, que es la sección que te quiero mostrar, donde está la estructura. No solamente esta base de datos nos va a tener la información primaria, sino también la estructura tridimensional de la proteína. Sí. Entonces, aquí está esta proteína. Tal vez habría que ver si es el cristal o es toda la región, ¿no? Entonces, aquí nos muestra pues una estructura tridimensional y está la proteína, ¿no? Ah,
Y te tengo pues, una muy buena noticia, está modelada. Sí. Está Ah, modelada la proteína. Habría que ver qué también modelada está. Aquí la proteína, por ejemplo, viene del aminoácido 1 al 492. Aquí habría que revisar, que lo vamos a hacer, estas proteínas, ujú, estos son cristales de la base de datos PDB. Habría que revisar estos cristales, qué tanta identidad tienen. sí. Ujú. Si tiene un 90%, un 10%, un 99%. Aquí no lo dice y habría que analizarlo, ¿no? Pero tienen la misma, miden lo mismo, entonces es muy probable que se encuentre modelada, cristalizada, perdón. Ahora, modelada, hay una base de datos que se acaba de crear que se llama AlphaFold. AlphaFold se han dedicado a identificar a modelar las proteínas, ¿no? De algunas, ¿no? No todas. Entonces, casi siempre las que estén en Uniprot probablemente se encuentran modeladas, es una predicción, ¿no? Entonces, están de uso libre, uno las puede utilizar, solamente pues, hay que indicar que pues, fue descargada de la base de datos de AlphaFold y todo, ¿no? Darle crédito, ¿no? Sí. A la página, ¿no? Y aquí pues ya se encuentra aquí este modelada. Ahora, algo importante es, por ejemplo, si yo aquí le doy en AlphaFold, me debería de aparecer la estructura. Ajá, ya, le pico aquí y me va a mostrar la estructura tridimensional de tu proteína AlphaFold. Como esto es una predicción, ujú, esta predicción nos va a mostrar en colores. Ujú. Aquí prácticamente todo tiene una alta, así como te comentaba de la confiabilidad de las bases de datos, la confiabilidad de la proteína, qué tanto se parece biológicamente o es, va a depender de la información que existe. Ujú. Sí. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en azul, va a tener una confiabilidad de ciertos rangos. Entre el color amarillo y el rojo son regiones que la confiabilidad no es tan buena. Y esto se va a deber a muchísimos factores. Una de ellas es que pues no hay una región de un cristal de referencia para poderla modelar o generar esa información. Ujú. Y bueno, si revisamos qué región es la que está en rojo o en naranja, bueno, yo lo veo en naranja aquí, no sé qué color lo veas, es la región que es intrínsecamente desordenada. Oh, Entonces, es la última región. Ujú. Yo lo descargo y checo. Es la región intrínsecamente desordenada. Y esto, pues, al ser desordenada, no hay un plegamiento tal cual, ¿no? O sea, la confiabilidad va a bajar. Entonces, eh, AlphaFold tiene esa particularidad que cuando nosotros revisamos una proteína que ha sido modelada por ellos, sí nos va a marcar qué regiones van a ser confiables y qué regiones van a ser menos confiables, ¿no? Y esto tiende a ver a, pues, la información que existe, ¿no? Entonces, eh, podemos evaluar la proteína, podemos revisarla y, pues, eh, no, prácticamente ya está aquí modelada. Habría que ver qué isoforma es, ¿no? Y si quieres estudiar la otra isoforma, habría que ver si está modelada, ¿no? ok. Pero aquí está en AlphaFold, pero también tenemos los PDBs, ¿no? Entonces, habría que revisar si esos PDBs tienen una identidad alta, si es la misma proteína o es un homólogo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a revisar después, ¿no? Ok. Entonces, ahorita estamos revisando la base de datos, ¿no? Entonces, si te das cuenta, eh,
te debe tranquilizar, vas a poder, ya prácticamente tienes un modelo de tu proteína. ¿Sí? Nada más hay que evaluarlo, ver, y si no, pues se modela. A veces los modelos no son tan funcionales y se tiene que modelar. Por ejemplo, la proteína, de hecho, TLR5, que estoy estudiando, lo estoy modelando. Bueno, lo modelé porque no es la forma, no está bien modelado. Entonces, el plegamiento no es el adecuado y la estoy modelando. Entonces, no necesariamente porque esté ya en AlphaFold, esa es la estructura, hay que evaluarlo. El TLR5, a ver, ¿dónde está? Aquí es donde dice estructura. No, no lo encuentro. No, acá está, ¿no? Esta es una estructura bien rara de la proteína TLR5, es un PDB y es este. Pero si yo me voy aquí a AlphaFold, primero nada más me muestra la forma monomérica. Ese está en forma de dimer. Aquí, esta región es lo que está en naranja y rojo, la región N-terminal, es el péptido señal, entonces se debe cortar, ¿no? Y aquí, como no hay de esta región o estas regiones que ves aquí en rojo y amarillo, el plegamiento está extraño, esto debería de estar más abajo, más hacia el citosol. Si yo aquí pongo una membrana, ajá, esta parte va a estar dentro de la membrana, ¿no? Espacialmente es imposible. Esta región es una región intracelular, pero bueno, fue modelada y plegada porque aquí pues no, prácticamente no se modeló, no se sabe qué región, cómo es, ¿no? Por eso el alto grado de la confiabilidad es baja. Pero como está plegada de esta forma, lo que está en azul, que tiene un grado de confiabilidad alto, espacialmente está mal ubicado. Ujú. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar. A pesar de que ha sido modelado y predicho, si yo lo mando, por ejemplo, hay un programa de SAFES, en una evaluación de de Ramachandra o por ERRAT, que lo vamos a evaluar algunas. Te voy a enseñar cómo se evalúa. Me va a salir bien, no me va a salir tantos errores, pero el plegamiento está mal, la ubicación espacial está mal. Entonces, no nada más es que pase estereoquímicamente, sino que esté bien plegada. Y eso es lo más difícil a la hora de modelar una proteína, porque cuando no hay cristal, el plegamiento a veces es como que dudoso, ¿no? Entonces, Ujú. nos orientamos, por ejemplo, si tiene una membrana, pues separamos, ¿no? Lo que está en el ectodominio, lo que está dentro y lo que está en la región transmembrana, lo clasificamos, ¿no? Y debe de tener eso espacialmente, ¿no? Si Sí. cumple con eso, pues ya confiamos, ¿no? Es una predicción, ¿no? Y eso suele pasar, por ejemplo, cuando es solamente una proteína con una sola hélice, ¿no? Porque esta hélice también depende de la orientación de la hélice, va a cambiar cómo está, si está más derechito el ectodominio o espacialmente si cambia la forma del ectodominio, ¿no? Entonces, todo esto eh, son cuestiones que hay que ir viendo y por eso te decía que a veces es muy artesanal en ese sentido, ¿no? Aunque ya esté descrito y esté en AlphaFold o en un programa, una base, de hecho AlphaFold es una muy buena base de datos, no relativamente tiene pocos años y últimamente todo el mundo ya está trabajando con ella y
Y qué bueno, porque antes era una base de datos para cristales y ahorita ya hay una base de datos de modelos. Repito, no todos los modelos se encuentran ahí, ¿no? Y no necesariamente porque esté en Uniprot está modelado, ¿no? Entonces, pues toda esta información, pues hay que evaluarlo, ¿no? Y con base en la información que tenemos. Por eso es muy importante a la hora de modelar tener esta información, ¿no? Debemos de checar si hay puentes de sulfuros, están las cisteínas ahí. Las glicosilaciones no las tiene, eso no Ujú. es problema. Nosotras se las agregamos, no. Y también las otras modificaciones, pero sí los puentes de sulfuros, sí es un monómero, todo esto, ¿no? Por ejemplo, TLR5 es un dímero, entonces hay que dimerizarlo, ¿no? Entonces, qué correceptores tiene, qué cofactores, qué iones, ¿no? Entonces, todo esto nos va a dar información de nuestra proteína. Ahora, ya tenemos nuestra secuencia primaria, ¿no? Ya tenemos información de las glicosilaciones, modificaciones, ya sabemos cómo es nuestra proteína, ¿no? Y ahora, ¿qué hago, no? Lo primero que vamos a hacer es descartar si nuestra proteína ya está cristalizada. No tiene caso, pues, cristalizarla a menos que queramos toda la proteína o modelar la proteína si ya está cristalizada, ¿no? O está en otro, o queremos hacer una mutante o algo por el estilo, ¿no? Entonces, primero hay que identificar. ¿Y esto nos va a servir para qué? Primero para encontrar el cristal, si es que lo hay o no lo hay, ¿no? Y la otra para orientarnos qué tipo de metodología vamos a utilizar para modelarlo, ¿no? Porque hay diferentes metodologías para modelarlo dependiendo de la información estructural que se encuentre en la base de datos PDB. Entonces, hay una herramienta que se llama BLAST. ¿Has utilizado BLAST en algún momento o es la primera vez? ¿Has escuchado? Hace años, en la maestría, en mi trabajo Ok, de tesis, hasta ahí. ok. BLAST es una herramienta, realmente no, sencilla de utilizar, no tiene mucho mucha ciencia, digamos, o sea, sí hay un algoritmo y hay una base metodológica, sí, pero los informáticos son flojos, ¿no? Entonces, nos hacen la vida un poquito más simple y solo basta con meter la secuencia y entender cómo analizar los datos, ¿no? No tenemos que hacer un script, un algoritmo, no. Eso ya está y está bien fundamentado, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Sí. Y aquí metemos, por ejemplo, la secuencia, por eso te decía que el ID pues es importante. Y aquí vamos a tener un ID, ¿no? A mí me gusta usar los IDs porque yo sé qué secuencia estoy utilizando, ¿no? Hay muchas secuencias de tus proteínas, por lo tanto hay que ser claros en qué secuencia, ¿no? Y nosotros en el BLAST podemos utilizar diferentes bases de datos. En este caso, como yo quiero saber si hay un cristal, yo no voy a utilizar la base de datos de Uniprot, ni de Sysprot, ni de referencia, ni de patentes. Yo tengo que buscar una base de datos PDB. Yo creo que en algún momento ya va a haber una base de datos hecha para AlphaFold. Yo espero que BLAST lo integre, ¿no? Entonces, en la base de datos PDB, pues vamos a poder identificar si mi secuencia primaria que he metido se encuentra cristalizada, ¿no? Ahorita vamos a hacer el ejercicio, de hecho, con tu secuencia. Entonces, metemos la secuencia y nos va a desplegar una tabla, que es la parte cuantitativa que podemos analizar y podemos decidir, ¿no? Aquí nos va a mostrar la descripción del cristal. En realidad esto nos puede ayudar, pero no es tan importante
para primero decidir qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Va a haber un score. Ese score a mí no me agrada analizarlo, ¿sí? ¿Por qué razón? El score va a depender de la cantidad de aminoácidos que haya. Entre más grande es tu secuencia, como el score es una sumatoria de las coincidencias, identidades que hay, pues se va a ir sumando. Entonces, entre más grande es tus secuencias, pues va a tener un score más alto. Entonces, no es un valor, digamos, que esté normalizado, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Nos va a ayudar el query. Este es un valor de convergencia. ¿Qué quiere decir? Si tengo 100 aminoácidos, y mi secuencia es de 100 aminoácidos, el 100% quiere decir que están cristalizados los 100 aminoácidos. ¿Mm? Si tengo un 99%, un aminoácido no está. Si es un 50%, está cristalizado un dominio o una región. Es decir, ¿qué parte está cristalizada? ¿No? Puede ser que esté un cristal completo, o sea, toda tu secuencia esté completa o solamente una porción, ¿no? Como en el caso de P53, que tiene varias regiones que solamente son regiones. Ahora, hay un valor E. Este valor E de expectación, aquí dice 0.0, ¿no? Pero este valor es muy importante porque cuando nosotros hacemos alineamientos, revisamos, nosotros ¿qué queremos en un alineamiento? El propósito de encontrar algo que se parezca es que tenga una función y una estructura relacionada, ¿no? Que biológicamente esté relacionada. No nos interesa que se parezca por algo azaroso, por incidencias de la vida, ¿no? Entonces, el valor E nos va a decir, nos va a confirmar que mi secuencia o mi cristal, si no tiene el 100%, si tiene un 80, 90, 50, 25% de identidad, hay una relación biológica ancestral, por lo tanto, tiene una función parecida y por lo tanto podría yo hacer un modelo a partir de ese templete. Si no tiene una relación biológica, pues no nos sirve, ¿no? Y se desecha, ¿no? Cuando están valores cercanos a cero, tiene una relación biológica. Cuando está superior valores, por ejemplo, de 10 a la menos 15, ya no va a haber ya no va a haber un valor, ya va a ser azaroso, ¿sí? Si nosotros encontramos un 1.5, un 2.5, no, no, Ok. se parece por la vida, ¿no? Sí. Ahora, Entonces, entonces ese valor siempre tiene que estar en 0.0 para ajá, que tiene actividad biológica. o a veces pone 0 a la menos 10, 0 a la o sea, Ah, menos 15, o sea, ese es un valor, ¿no? Por lo ajá. regular, cuando aparece este valor, el 0, siempre nos va a acomodar, ¿no? Cuando no está, aquí pues nos indica y va a estar en negritas o va a ser un fragmento muy, muy pequeñito, ¿no? Pero por lo regular va descartando todo lo que sí tiene o sea, va a descartar a aquellos que no cumplen por lo regular, pero a veces sí los pone y a veces no te pone nada porque no hay información. Sí. Ujú. Ahora, el porcentaje de identidad. Aquí, por ejemplo, esta proteína el virus de influenza muta mucho. Por eso no hay una vacuna universal, por eso nos tenemos que vacunar cada año, ¿no? Incluso la vacuna es tetravalente o tetravalente o trivalente, ¿no? Tiene tres cepas porque hay tres que andan rondando o cuatro, ¿no? Entonces, este virus de esta proteína, a pesar que es la misma proteína pero es de 1934, es una
proteína pandémica, que había comentado, ¿no? Y la que más se parece es la de 1918. Tiene un 88.70% de identidad y tiene un 100% de convergencia. No es la misma proteína. Ujú. Está un cristal que su identidad es muy alto. Y ahora, aquí estamos hablando de identidad, no de similitud. De hecho, en la búsqueda de bases de datos aparece identidad, no similitud. Oh, ¿Por qué? Nosotros no queremos una similitud del 90% o del 80%. Los parámetros para evaluar si es un molde aceptable o es un templete, identidad. Es decir, debe ser el mismo aminoácido y no nos interesa si la región de al lado si es similar o no. No. Y hay un valor o hay un score para decir, yo puedo modelar mi proteína basada en la identidad, ¿no? ok. Entre más cercano vaya a 100, o sea, entre más identidad haya, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Hay un límite, ¿no? Y hay una zona gris. Nosotros podemos, y esto va a depender, y es un rango grande, ¿no? Y esto consiste en que nosotros podemos modelar las proteínas basados en la identidad de otra. ¿Por qué? Porque la estructura tiende a conservarse más, el plegamiento, la estructura tridimensional se conserva más que la secuencia de la proteína. Y en eso se ha basado y es el éxito de poder modelar proteínas. ¿Por qué? Porque a pesar de que no hay una identidad tan alta, nosotros podemos confiar, ¿no? Obviamente, entre más cercanía y más identidad haya, va a haber un mayor grado de confiabilidad, ¿no? Menor confiabilidad, pues va a ser regiones que pues tienen una identidad más baja y ahí es donde nosotros decidimos modelarla con otros programas para confiar, ¿no? Ahora, ¿qué valor tenemos? Aquí tenemos valores de 89, 92%, 93%, ¿no? Incluso aquí hay una de 93, pero no es el 100%. La convergencia solamente hay un 85% de convergencia. Si tú requieres toda la proteína, pues necesitaríamos modelarla basado en el 100%, ¿no? Ok. Pero hay casos donde está el 100% aquí, ¿no? Pero Ujú. solamente un pequeño fragmento. Entonces, aquí nosotros Mm, decidimos si quedarnos con ese fragmento, ujú, o modelar todo lo demás. Y eso va a depender de lo que tú vayas a realizar, ¿no? Es lo que yo te comentaba de la proteína Spike. La proteína Spike ya está modelada. Pero si nosotros la vemos un 100%, pero solamente su electrodominio, no está modelado lo demás. Entonces, aquí es donde nosotros decidimos qué hacemos, ¿no? Usamos el cristal cuando está el 100% de identidad, ¿eh? Cuando no hay identidad del 100%, tenemos que modelar. Ujú. Entonces, incluso igual podemos decir, ok, no puedo modelarla toda, pero me puedo modelar un fragmento y ya, también se puede hacer eso. Ujú. oh, Modelar fragmentos, pero va a estar sustentado dependiendo de lo que quieras hacer. Por ejemplo, yo voy a buscar, quiero hacer un screening de inhibidores, ¿no? De alguna proteína. Hay un sitio que ahí se activa y se inactiva y ese es el sitio que me interesa. Y está muy bien descrito y en ese me voy a basar, por lo tanto no necesito modelarla todo. Es correcto, se puede hacer, ¿no? Ahora, después viene el tamaño de nuestra secuencia, ¿no? O- y después viene otra clave de acceso, el ID de la base de datos PDB. Así como la base de datos UniProt tiene su ID, el PDB también tiene su ID.
Y aquí nos va a decir qué ID es el que representa esa proteína. No tenemos que buscarlo con un nombre grandote, que es inexacto, y tenemos un ID. Y vamos, el ID se va a componer por 4 letras, símbolos, ¿no? Que son estos primeros, el 6, L, X e Y. Después tenemos un guión bajo y una A. Aquí todas coinciden que es A, ¿no? Este guión y esta A lo que indica es que pertenece a la cadena A. Lo que ha sido alineado es la cadena A. ¿Por qué? Porque los cristales a veces vienen varias cadenas a la vez. Entonces, puede ser que tu secuencia pertenece a la cadena B, a la cadena F, C. No necesariamente tiene que ser la primera cadena. Y aquí nos va a decir qué cadena es. Pero cuando nosotros lo busquemos en la base de datos, tenemos que poner 6LXI. ¿No? Si ponemos Ok. guión bajo A, nos va a marcar error. Entonces, bueno, aquí también nos aparece en la base de datos de BLAST. Ese es el valor, la forma esquemática de representar la convergencia. Ok. Entonces aquí el 100% va del 1 al 450 y tantos. Los que están en 85, la primera región es la que no está cristalizada. Y nos ponen colores el porcentaje o qué tan confiable es el valor score. Por ejemplo, aquí todos están en rojo, es que tienen una identidad alta. Cuando está en negro prácticamente no tiene una relación, más bien, no prácticamente, no tiene una relación biológica, o sea, ni siquiera lo podemos buscar, ¿no? Y bueno, también nos muestra el alineamiento a nivel de secuencia, ¿sí? Entonces aquí nos va a mostrar ya identidad, pero también, por ejemplo, similitudes, huecos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el query, que sería lo que nosotros estamos buscando, y lo otro es el cristal, ¿no? Y nos va a marcar de la posición 1 de la primera secuencia, y aquí también coincide con el 1. A veces no, a veces empieza del 20, 30, va a depender del cristal, ¿no? Y en medio tenemos aminoácidos, ¿no? Cuando estén en medio hay aminoácidos, y quiere decir que la identidad es el mismo aminoácido, ¿no? Y en positivo quiere decir que es similar, pero no es idéntico. En espacios blancos significa que el aminoácido con el cual ha sido evaluado, ha sido alineado, no es el mismo y tampoco es similar porque no comparte propiedades físico-químicas. Nosotros sabemos que un aminoácido es similar porque comparte propiedades físico-químicas que lo hacen primo hermano, ¿no? Y no afecta tanto la función de la proteína, ¿no? El impacto mutacional técnicamente no es tanto. Va a haber huecos, va a haber gaps. Esto puede ser por inserciones, por inserciones de lesiones, alguna proteína que tenga un loop extracelular largo y el otro lo tiene corto, como por ejemplo en las tetraspaninas. Hay algunas tetraspaninas que tienen un loop extracelular largo y pues lo que está modelado tiene un loop extracelular corto, ¿no? Entonces por eso hay esos huecos, ¿no? Y no te comenté cuál es el porcentaje de identidad mínimo, ¿no? El porcentaje mínimo para decir, ok, yo puedo modelar mi proteína por modelado, porque hay diferentes tipos de modelado por homología, va a rondar entre un 30 y 25%, y eso ya estamos en la zona gris. Pero, ojo, identidad, no similitud, debe ser identidad y el valor E debe de pasarlo. O sea, si nos marca un valor que ya no es azaroso, que ya es azaroso, ya fue, ¿no? Entonces debe de cumplir pues esos dos requisitos. Y eso sí, ya estamos en un 25-30%, estamos modelando por homología, por homólogo remoto, ¿no?
no, o por superfamilias. No estamos modelando por una familia cercana. Por lo tanto, la predicción va a ser de menor confiabilidad, pero es lo que hay, ¿no? Cuando ya baja del 25-30%, igual puedes decir, mejor lo modelo por otro programa, ¿no? Ujú. Ahora, otra cosa importante para escoger el molde o el modelo con el que yo quiera modelar es el estado conformacional. Ujú. Entonces, supongamos que yo aquí ya he revisado estos dos, ¿no? Y estos, bueno, estos cuatro, ¿no? De estos cuatro, yo necesito irme a la base de datos PDB y analizar cuál es el estado conformacional de esa estructura tridimensional, ¿no? Como lo habías mencionado, lo quiero en estado abierto, pero lo tengo encerrado, pues lo tengo que propiciar al estado abierto. O si ya está en el estado abierto, pues selecciono el cristal que esté en estado abierto, no en estado cerrado. Ujú. No, y eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, hay unas metodologías de modelado donde haces modelado de diferentes moldes. Ajá. Y en ese modelado utilizas diferentes moldes para modelar una proteína. Técnicamente, hace mejor el modelo, sí, porque vas a tener dos modelos, vas a tener mayor confiabilidad. Sin embargo, ahí hay que tener cuidado. En el estado conformacional, hay que checar que pues los dos moldes tengan un estado conformacional ah, el mismo y el que necesitas. Si pones dos diferentes estados conformacionales, pues vas a hacer chilaquiles, ¿no? ¿Quién sabe qué estructura conformacional vas a obtener, ¿no? Y el estado conformacional puede ser tan evidente o tan ligero en las proteínas. Entonces, ahí va a depender de tu proteína. Entonces, por ejemplo, la proteína Spike, es que me gusta la proteína Spike. No me gusta lo que está pasando, pero es una proteína muy interesante. Esa es la base de datos PDB. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner aquí Spike. Podemos buscarlo por nombre. Ujú. O podemos